Vinenca. Un Muchas banquet gracias. de les llagostes dona la benvinguda a Pedro Albino de Garrafa. Bueno, de hecho, hace un buen rato que estoy aquí sentado. Buenas ¿No me noches. dejabais hablar? De Buenas- hecho, hace rato quería hablar en la tertulia, pero bueno. Buenas noches, Pedro. Ya sabes que tienes Good night. tu Buenas tiempo. noches, amigos tostadores, amantes de lo desconocido. Estamos aquí todos indecisos, esperando tus palabras sobre el tema que nos has traído hoy. Pues hoy voy a hablar del experimento que hice en mi propia persona. Porque hay un momento en la vida, Juan, de un investigador que no encuentra a tontos a quien engañar. No, y tú ya no encuentras más tontos que Y engañar. tengo que hacer las pruebas conmigo mismo, con resultados excepcionales. ¿Y qué prueba, Y misterios. Pedro, has hecho esta semana? Amigos televisores, amantes del misterio, me he viajado al futuro. Estàs dient, Pedro Albino de Garrafa, que has viatjat fins al futur? He viajado concretamente a la fecha 12 de febrero de 2009. Esto es dentro de 2 semanas, casi. Sí, tampoco quería ir muy lejos, pero bueno, he descubierto muchas cosas del futuro. Bueno, o sea, tú te has ido al 12 de febrero. ¿Cambia mucho el 12 de febrero? Cambiará todo. La crisis se agreujará. Estará muy greuja. Estará greuja que no lo veas. Y- Hay problemas muy serios en el 12 de febrero porque he estado allí. Pero el día 12 de febrero, ¿qué cae? ¿Martes o qué? No me acuerdo. No te acuerdas. Fue un viaje rápido. Me congelé. ¿Cómo te has congelado? A ver. Yo tengo... Bueno, los reyes me han traído muchas cosas. ¿Qué te han A ver, ¿qué pueden traer los reyes a un investigador del oculto como tú? Un vaso de cubata Un vaso de cubata. de enormes proporciones. Claro, ¿cómo no había pensado en eso? En el que yo mismo me metí dentro. Me pusieron unos hielos. Estás hablando de cubitos. Estoy hablando de cubitos gigantes. De gigantes. O sea, tú tienes una nevera con cubitos gigantes. Esto me han traído los reyes. Una Es- máquina de cubatas gigante. Esas máquinas, esas neveras... Me Hostia, cayó el cubato. Hostia, que te cae el cubata. Continuemos. Bueno, así mejor, así no vas a beber más. Y tú tienes una nevera de esas que hace cubitos, ¿no? Pero Sí. de inmensas Sí, proporciones. Que te cagas, ¿no? Y yo pensé, ¿Dónde ¿Dónde has metido ese vaso de cubata gigante para que... Yo me metí dentro del vaso Tú te has metido dentro. y me congelé. ¿En bañador o así vestido como... Como no siempre sabía cómo sería el futuro, me vestí un poco al azar. vas? Al azar. Sí. ¿Qué Barrejé cosas de diversas ¿Qué épocas. ropa llevabas? Hombreras, unas Hombre. gafas de sol, Gafas de sol. minifalda. No sabía yo lo que me iba a Lo, encontrar. lo típico, ¿no? En la fecha futura de 12 de febrero de 2009. Lo típico que se pone uno cuando viaja en el futuro, ¿no? La ropa de turista futurista. Hombreras, faldas... Bueno, y tú llegaste ahí al día 12... Yo me levanté ¿En qué lugar aterrizaste? en el mismo sitio. En el mismo. Claro, ¿para qué cambiar, no? Sí. Y yo Es tontería. salí de mi laboratorio en Sí. busca de la respuesta. ¿Y qué respuestas has encontrado? ¿Nos salvaremos de la crisis de aquí 2 semanas? Sí, pregunto Tenía yo. ganas de saberlo. ¿Y qué? Pues el futuro es muy incierto. Hostia, coño. Es muy incierto. Y bueno, Hay muchas prostitutas en el futuro. Hay muchas Como mínimo, prostitutas, ¿eh? donde yo me levanté. Tú normalmente ya vives en lugares así, ¿eh? Sí. ¿Y te has traído algún almanaque deportivo para hacer la quiniela? ¡Caches! No, pero sé. Bueno, tampoco sé quién ganará la liga. Mierda. Hostia. Claro. La eliminatoria de la Copa del Rey. ¿Tampoco? Yo te sé decir los resultados de la liga americana. La liga de hockey femenino. O sea, tú has investigado el hockey femenino de la liga Yo en americana. mi estancia en el futuro, antes de volverme a congelar para volver. Esto, nuestros telespectadores están, ansiosos. ¿Quién gana la liga de hockey americano femenino? Los Grizzlies. De segunda división. Halfleys. Grizzlies. Bueno, seguro que vamos a ganar mucho en las apuestas. Vamos a hacer Y, apuestas. escolta, Pero este no es y el tema. Todo esto del cambio climático, ¿cómo va a estar en el Bueno. 12 de febrero? El tema de cambio climático está muy jodido, por eso las autoridades obligan a reciclar
más estrictamente que nunca. Y en San Feliu de Codines aún seguirá este sistema de que te vienen a buscar las cosas para reciclar y todo eso. Como tal vez no saben algunos de nuestros oyentes, en San Feliu de Codines pasan una vez cada día a recoger un tipo de basura. Una vez cada día. Una vez cada día, hoy por ejemplo era el plástico, ¿Sí? ayer fue el papel. ¿El papel? Pues en el futuro Sí. será todo muy diferente. ¿Pero qué pasan cada Media hora cada media hora? y vienen a buscar algo concreto Algo concreto. que tienes tú en la cocina. Y en el futuro van a haber más visitas de los tíos de las basuras. Cada día. Cada día 2 o 3 veces. Por ejemplo, es curioso, primero te hacen tirar la tapa del yogur. O sea, primero tú estás ahí. Solo un camión para tapas de yogur. A ver, que visualice. Es que el futuro está muy jodido. Te vas a comer. No me tires escupiñadas. Tú te vas a comer el yogur y antes de comértelo ya tienes que tirar esa cosa o con un camión que te lo viene. Hay que bajar, Hay que bajar. ponerlo en un container. Pues hay un container solo Solo para de tapones, de tapas. de yogur. ¿eh? Pones de yogur, un concepto Interesante, futurista. interesante. ¿Y cómo lo haremos, por ejemplo, con por ejemplo, los periódicos? El periódico, ojo, Ojo por ojo. vienen a recoger letras. Primero las tienes que recortar. No está muy jodido el reciclaje en el Tienes- futuro. A ver, que igual en un periódico hay como 5.000 as. Pues no leas el periódico. No, o sea, Léelas. en San Feliu de Codines... Joder, he hecho un chiste, Juan. vamos... qué gracioso. Léelas. ¿No? Qué bueno. Creo que me voy a volver a congelar. Que me parto. Bueno, a ver, explícanos un poco más esto de la congelación. Pues consiste en el cubata humano. Tú te congelas dentro de un cubata. Luego Pero, te levantas a ver, y te supones que ese es el futuro. ¿esto era en un antro de esos que tú vas donde hay chicas bailando en una barra de hierro líquidas de ropa? Sí. Pero tú ahí te estabas De quedando... hecho, no me han traído ningún vaso gigante. Era un vaso que se quedó en la mano y te has quedado congelado. Sí. Empiezo a recordar. Pero Empiezo así, a recordar. y te has quedado ahí, lo típico que te pasa cuando te traen el vaso, que te quedas ahí congelado y te pasas media hora. Tú, Pedro Albino, lo que te ha pasado es que tú eres gilipollas. Puedes. Tú no te has congelado ni has ido al futuro ni nada. Voy a investigar sobre el tema. ¿Ves? Y recordad, Venga. el futuro está jodido. ¿Ves? I ¿Ves? Pedro a tira investigar. a emborratxar-te a un altre puesto i no entenc com l'heu Cago en seguit. Déu. Jo m'ho havia cregut. Fuera de aquí. M'ho havia